En Colombia son las 7 en punto de la mañana del día de hoy, miércoles 12 de enero del año 2021. Llegamos a la 2022, tenemos la costumbre del 2021. Todavía, pues ya este año prácticamente se acabó, el 2022, arrancó diciembre, terminó diciembre, enero, en fin. Invitado en el día de hoy, como lo hemos anunciado desde las redes sociales en el día de ayer, un abogado de profesión, payanejo, dedicado al tema social, empresarial, político, y tiene que ver justamente con el Partido Conservador y sus raíces, con el movimiento Salvación Nacional, a quien saludamos a esta hora de la mañana. Con los muy buenos días desde la Ciudad Blanca de Colombia, doctor Efraín Valencia. ¿Qué tal mañana? ¿Cómo amanece? Gracias por aceptar esta invitación. Hombre, gracias por la invitación. Un saludo a la audiencia, a la gente de estudio. Muy contento aquí viendo cómo llueve en el Cauca. Es algo para prestarle atención. Y feliz. Yo vivo en una finca y levantarse todos los días en la mañana viendo el paisaje, eso no tiene precio. Es reconfortante y motiva para la empresa en la que me encuentro. Un saludo para todos. Sí, señor. Muchas gracias. Doctor Gonzalo Paredes, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo amanece usted hoy? Mi querido a todos. Doctor Valencia, todos los días, desde hace mucho tiempo, tenemos un mensaje diario que nos entrega el doctor Gonzalo Paredes, abogado, penalista, mejor amigo, gran periodista, y obviamente pues nos entrega ese mensaje de fe, de esperanza, de ilusión. Y la opinión pública lo espera permanentemente. Lo habían reclamado durante los primeros días del año, pero ya arrancando las labores de el mensaje para el día de hoy, doctor Paredes. Gracias, Carlos Enrique. Hay que recordar que lo importante es precisamente el mensaje, ¿no? El contenido que sale, que emana de este Señor que está hablando con ustedes, ¿no? Que es la palabra, que es Cristo, que es la luz. Esto es lo que impacta el corazón del oyente. El oyente que está atento a la voz de Dios a través de un instrumento. Esta vez, gracias a Dios, me corresponde a mí hacerlo y me siento honrado de poder hacerlo. Claro que sí, el mensaje. Con el doctor Paredes, esperemos don Harold Vázquez nos ayude a coordinar, don Harold Valverde, escúcheme, nos ayuda a coordinar la conectividad, pero antes de continuar con el doctor Paredes, pues obviamente vamos a hacer referencia a algo importante que tiene que ver con la ciudad y tiene que referirse a la importancia de la vacunación. Ya las autoridades del orden nacional, Ministerio de Salud, ha venido realizando las diferentes convocatorias y el llamado que se hace desde la administración municipal, de la administración departamental y todas las organizaciones de salud es la vacuna que debe realizarse prácticamente obligatoria para presentar su carnet a los diferentes ingresos de los establecimientos comerciales, tanto públicos como privados. El pico y placa para hoy corresponde para vehículos con matrículas terminadas en dígitos 1 y 2. 1 y 2. Bueno, mientras conectamos al doctor Paredes, doctor Valencia, vamos a hablar un poco respecto a lo que ha venido realizando políticamente la familia Valencia en el departamento del es con claro. Sí, señor. Creer en la luz, en la vida que ha sido impartida a una humanidad para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga esa vida. Y cuando se tiene esa vida, debemos alimentar esa vida.
Por eso, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que emana, que sale, que fluye de la boca de Dios. Y Jesús, cumpliendo su ministerio, según Lucas 2:52, lo hacía. Dice la palabra, y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. También nosotros tenemos una alta responsabilidad cuando hemos recibido esta vida, cuando hemos recibido la vida abundante, la vida eterna, la vida de Cristo. Esta palabra también nos invita a crecer en nuestro Señor Jesucristo. Gloria. Esto impacta. La lectura de la Biblia, la lectura de las Escrituras no es para pocos, no es un grupo VIP, no es para los ungidos, los iluminados, no. Esta palabra está hecha para una humanidad necesitada de ella. Por eso Pablo le decía a Timoteo, echa mano de la vida eterna. Se te fue dada, se te fue impartida. Echemos mano de esta vida, pero alimentemos la vida. ¿Y cómo se alimenta la vida? A través de las Escrituras. Esto no es religioso, esto es un estilo de vida maravilloso. Si te alimentas del pan ordinario, ¿por qué no te alimentas de este pan de vida? Amén. Bueno, gloria a Dios, aliméntate todo. Bueno, A través de la palabra de Dios. Así es, nos alimentaremos. Hay una pregunta que uno no le debe hacer a los colegas, pero que es necesaria de vez en cuando. Doctor Paredes, ¿usted tiene filiación política? Mira, mi papá, el doctor Chalo Paredes, desde muy pequeño, ¿no? Entendí que él tenía en su sangre, corría por su sangre el color azul, y yo lo identificaba dentro de ese marco como un hombre conservador. Es decir, siempre en mi mente está que el Partido Conservador era su partido. Desde esa óptica fue el único acercamiento, digamos, directo a una línea política. Pero yo hoy veo propuestas, ¿no? Escucho propuestas, veo las personas y no me seduce más que el partido político que la propuesta, ¿no? El hombre que se presenta y que uno pueda discernir una verdad, un proyecto justo a las necesidades. Pero cuando el pueblo lo hace, el pueblo gime, dice un proverbio. Bueno, ya nos dimos cuenta, doctor. Bodo también. Está muy bien, conservador. Oígame, doctor Valencia, para hablar un poquitico de lo que ha venido haciendo referencia, usted hace parte de esas huestes que nacieron al interior del Partido Conservador. Hablemos un poco de lo que ha sido su hoja de vida. ¿Quién es Efraín Valencia? Un buen hijo, me gusta identificarme con la familia, es un valor que tenemos que recuperar en la sociedad. Tengo la suerte de haberme formado en un hogar en los valores. Soy abogado, me dediqué por muchísimos años de mi juventud a la política, redondeando 15 años. Cuando voy a estudiar Derecho en el Valle, voy a estudiar a Cali, pues inicio mi actividad política allá, fui candidato a la JAL, bueno, quedé como edil de una comuna en Cali, luego participé del directorio conservador, me formé en las juventudes del Partido Conservador con toda esta propuesta que hizo Carlos Holguín en su momento de reformar el Partido Conservador, luego fui candidato a la Cámara, luego fui a la Asamblea, fui becado 2 veces por fundaciones afines al Partido Conservador, como lo es la Konrad Adenauer. Tuve la oportunidad de estudiar en Berlín, y como lo fue la Hans Seidel, y tuve la oportunidad de estudiar el modelo de desarrollo de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia. Y después de haber hecho ese recorrido largo, ponle tú, desde los 16 años, que fue mi primera elección en Popayán como consejero municipal de juventud,
a mi última aspiración en el 2015 como candidato a la Asamblea por el Valle del Cauca, descubrí que por ahí no era el camino. Uno cuando es joven tiene mucho ímpetu, pues es más entusiasta, pero con los años uno se va dando cuenta que uno también tiene un proyecto de vida y que estaba siendo frustrado por dedicarme única y exclusivamente a la política. Quizá me demoré mucho tiempo en entenderlo, pero gracias a Dios lo entendí. Me retiro de la política, renuncio al Partido Conservador, agradeciendo la formación que recibí doctrinaria al interior del partido y me dediqué a hacer empresa. Creé 2 empresas de cannabis para la volver a la política porque me siento completamente identificado con la figura de Álvaro Gómez Hurtado. No quiere decir que vayan a haber más Álvaros, eso no se va a repetir, cada uno tiene su estilo, pero sí tenemos una línea editorial, por darle algún nombre, de una tarea que quedó pendiente por parte de Álvaro porque los asesinos nos lo arrebataron. Y esa tarea pendiente es ese discurso que muchos se apoderan de él sin tener mucho criterio y es el acuerdo en lo fundamental. Esa es la tarea pendiente. Es poder decirle a los liberales, es poder decirle a los comunistas, poderle decir al CRIC, es poderle decir a los diferentes actores sociales, venga, está bien que tengamos diferencias, hasta chévere que tengamos diferencias, pero hay unas cosas básicas que no podemos discutir. Como que la justicia tiene que ser igual para todos. Ese es uno de los principios del acuerdo en lo fundamental. Y de ahí que nosotros hayamos como Partido de Salvación Nacional hecho una propuesta para que sea incluida en las elecciones del 13 de marzo de reforma a la justicia. Y muy corto porque el tema podría absorber un resto. Nadie responde política criminal del país. Además de empezar a ponerle cortapisas a ese carrusel de favores que hay entre magistrados y jueces, que lo que hacen es encubar la corrupción al interior de la rama judicial. La propuesta la expondré en redes sociales porque es muy larga, no quiero robarme la palabra solo con este tema, pero sí decirles que Salvación Nacional es un movimiento conservador que tiene las puertas abiertas para que nos encontremos en acuerdos fundamentales con liberales, con comunistas, porque Álvaro Gómez al final de sus días entendió que no se podía crear el país desde una propuesta política, que tenía que llegarse a consensos. Ese fue el final de Álvaro Gómez Hurtado, la tarea que quedó pendiente y la tarea que hoy asumimos todos los candidatos de Salvación Nacional a lo largo del territorio. Y quería aportarte algo más. Mira que antes era muy fácil ser conservador y estar en diferencia con los conservadores, porque cada uno podía presentar sus listas. Que los presentaban a ellos, porque tú eres conservador y presentar una lista una lista del laureanismo y después de Álvaro Gómez, pero como ellos, el régimen político, el régimen, por usar la palabra de Álvaro Gómez, para perdurar en el poder, apretó las cosas, excluyó, echó codo, echó pata a la competencia y entonces se quedaron con únicos partidos donde ya no es tan interesante ser buen candidato, sino ser la directiva de un partido para excluir la competencia. A eso se dedicaron ellos, a excluir la competencia. Así que esta es una oportunidad que nos brinda la vida. A través de una sentencia se revive la personería jurídica de Salvación Nacional y hay que aprovechar la oportunidad. Las puertas están abiertas para todo el que se quiera escribir, no cuesta un peso, como uno sabe que sucede para entregar avales en otros partidos. Muchas gracias. Bueno. Candidato a la Cámara de Representantes. Candidato a la Cámara de Representantes. La pregunta es, ¿la lista queda conformada por quiénes? Vale, mira, hay un señor que llaman el Mono Bustamante, no tengo mucha referencia de él, tuve un desayuno para conocerlo, el bachiller Bustamante. Tuve uno, bueno, creo que fue candidato a la alcaldía, según bien registraduría.
pero bueno, me parece bueno. Yo somos los Conservación Nacional y Colombia Justa y Libres. Nuestro presidente del partido y candidato presidencial, Enrique Gómez, nos delegó esa responsabilidad. Él me dijo, mira, pues nos dijo, a mi papá y a mí no me gustan los acuerdos con otros partidos porque se pierde el mensaje, pero ustedes cuéntenme cómo es la realidad del Cauca. Y el análisis que hacemos con papá es que el Cauca no puede darse el lujo de seguir perdiendo espacios políticos frente a la dirigencia de siempre. ¿Cuántos años lleva un Temístocles en el poder? ¿Cuántos años lleva el Campo? ¿Cuántos años lleva Navia, Fuentes, el Flaco Silva? No voy a entrar en detalles de su proceder. Lo que sí es cierto es que llevan mucho tiempo en la escena y el Cauca sigue mal, o sigue peor. Va de mal en peor el Cauca. Entonces, considerando la realidad política del departamento, decidimos fortalecer una unión con Partido Conservador, Justa y Libres y Salvación Nacional para empezar a ganar espacios de poder y empezar a desplazar esta clase política que no ha sabido responder a las necesidades que tiene el departamento del Cauca. Entonces, también se encuentran en la lista José Darío Conservador, pero el Darío Zamboní por Colombia Caballero, estoy informada, muy bien formada, ha recorrido el departamento y entonces puedo sentirme yo cómodo de haber hecho una coalición con gente que entiende el departamento. Por supuesto, yo me siento el idóneo para ganar. Para eso me he presentado, me siento en una madurez interesante para poder merecerme el voto de los caucanos. Y la madurez es que recorrí el departamento sin pensar en conseguir un voto. No tenía yo ese afán ni esa ambición. Mi afán era poder pasar a la legalidad a los cultivadores ilegales de cannabis. Yo creía hasta hace un poco tiempo, ya cambié mi forma de pensar, pero creía que era posible que la gente se adecuara a la legalidad con la oportunidad que hay de tramitar las licencias. Y en esa esperanza de aportarle algo a mi departamento, conseguí unos recursos para financiar estas iniciativas de quienes se quisieran desmovilizar y no estaba pensando en votos. Era un trabajo absolutamente social y eso me siento candidato porque no era lo que el colombiano hace porque ha caminado en las difíciles, porque ha caminado en la abundancia, porque ha conocido las comunidades, porque he compartido mucho tiempo con comunidades indígenas, pues me siento en una madurez para decir, puedo ser un encuentro para dar desarrollo a ese acuerdo en lo fundamental. Miren, hasta diciembre 2 o 3 yo no sabía que iba a ser candidato. Tomo la decisión porque Enrique Gómez, que es nuestro candidato presidencial, es un hombre encantador. Y yo quiero sumarme, y yo quiero aportar y yo quiero empujar este tren porque es importante para el país. De ahí sale mi candidatura. Mi mérito es haber construido empresa. Mi mérito es no tener afán de ganar. Mi vida no depende de la parte electoral. Y sin embargo quiero ganar porque estoy seguro que toco fibras sensibles del departamento que por cobardía o por complicidad ningún político en el Cauca está tocando. Doctor Paredes, dentro de su conocimiento, no sé si se ha dado cuenta de la debacle en que se encuentra el Partido Conservador en el departamento del Cauca. Se perdió la identidad, se perdió la ideología, se perdió el liderazgo, se perdió la esencia y hoy vemos un partido absolutamente abyecto, entregado a intereses y fines políticos de otros movimientos que nada tienen que ver con el en dónde está la del Partido Conservador en el departamento de Cauca. Con Cambio Radical, con Partido Liberal, ya haciendo apuestas incluso para la próxima contienda a la gobernación del departamento del Cauca.
¿Qué opinión le merece, doctor Paredes, ver semejante descuaderne de partido? Bueno, voy a ser respetuoso con ese ejercicio de algunos que aún militan. Sin embargo, creo que tiene que ver con el miedo, ¿no? El temor a que esa fuente que vio nacer un partido con convicción, con ética, que se proyectaba a través de Álvaro Gómez a darle a Colombia lo que necesitaba, ¿no? Y obviamente viene el obstáculo, viene la talanquera sacándolo vilmente del camino, ¿no? Fuente que dio inicio al partido, ¿no? Necesitamos gente joven con visión, gente joven con proyecto, que no le tengan temor a seguir arraigado a ese buen juicio, ¿no? Un partido que entra en miedo, no salga de no desarraigándonos de lo que verdaderamente es el partido, ¿no? Bueno, gloria a Dios por el doctor Valencia, pues que toma las riendas, que sigue proyectándose a futuro frente a una propuesta maravillosa que tenía el doctor Álvaro Gómez y que, hombre, si se arraiga a esa propuesta, si se arraiga a esos principios, seguramente va a ser exitoso el camino que hoy ha emprendido llevando las riendas de Salvación Nacional, ¿no? Bueno, el 2 de diciembre, perdón, el 2 de noviembre, ¿qué le pasó al doctor Valencia? Bueno, ya estoy ahí, bueno, perfecto. Estaba radicado en Bogotá el 2 de noviembre de 2021 y me llegó 8 de la mañana una información, creo que de la revista Semana, para una conmemoración del magnicidio de Álvaro Gómez en la Universidad Sergio Arboleda. El evento era a las 10, para mí era súper importante. Gómez, político de Salvación Nacional. No se lo esperaba el rector, porque lo tenía al lado, el rector de la Sergio Arboleda, el doctor Noguera. No se lo esperaba Omar Yepes, presidente del Partido Conservador, que estaba presente en el evento. Y no se lo esperaba ninguno de los asistentes anunciara la creación de Salvación Nacional. Me motivo, me presento, les digo, por favor, hombre, no me pidan ser candidato, porque algo se insinuó que necesitaban listas. Y quedamos en que iba a colaborar coordinando las juventudes a nivel nacional de Salvación Nacional. Por supuesto, esto te lo estoy resumiendo mucho, fue un proceso de conversación, de sacar pergaminos, de los eventos que le hice a Álvaro Gómez año a año hasta que se cumplieron 20 años del magnicidio. Yo tengo no sé, ese fresco en el corazón de merecerme estar en Salvación Nacional, porque a pesar de que nadie estaba en actividad política como Salvación o como alvarismo, nunca fallé haciéndole un evento a Álvaro Gómez hasta que se cumplieron 20 años. ¿Qué importancia tiene que haya sido los 20 años? Pensábamos que el magnicidio iba a prescribir, que no se iba a seguir investigando. Entonces, el último año hicimos un evento con Enrique Gómez, con la diferente a María Rocajiá, de hecho nadie se lo esperaba. Eso fue lo que pasó el 2 de noviembre, fue un encuentro para mí espiritual, bonito. Yo cuando fui candidato a la Cámara y a la Asamblea recibí recursos de Álvaro Gómez. Cuando él muere, deja un fondo que estaba preparando para la campaña presidencial en Cali, y de ese fondo alcanzaron a prestarme recursos para poder hacer mi campaña a Cámara, para poder hacer mi campaña a Asamblea. Poder ser ahora candidato de Salvación Nacional es corresponderle a esa sombra que protege todavía de Álvaro Gómez con todo mi trabajo, poniendo
mi conocimiento, poniendo mi experiencia, poniendo mi corazón en la causa y sobre todo en un momento de tanta incertidumbre para el país, creo que las piezas del rompecabezas encajaron para sentirme orgulloso y honrado de aportarle a mi departamento desde esa sombra de Álvaro Gómez Hurtado, esa sombra que cobija, que protege, que invita a estar en paz. Gonzalo Paredes. Señor. ¿Lo conoce? Lo he visto en ocasión. Se me va a olvidar. Yo saco este librito y me pongo a leerlo y cobra una vigencia absoluta, sobre todo cuando se habla de la famosa política criminal y de eso que ocurre en las altas cortes y en las altas esferas. Esto tiene que ver con el proceso 8000 de Ernesto Samper. Esto tiene que ver el por qué mataron a Álvaro Gómez Hurtado, cuando fue un hombre que le planteó al país una estructura diferente, porque el tema no era tumbar al presidente Samper, el tema no era acabar con una persona, el tema era cambiar el régimen corrupto, en donde hoy, como lo referencia el doctor Valencia Efraín, pues es un carrusel. Yo te nombro, tú me nombras, tú me eliges, yo te elijo, y pasan de una corte a otra y de la otra a la otra, un fiscal que lo nombran unos magistrados, unos congresistas, etcétera, 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 y terminamos en lo mismo. Y huelga decirlo, que hoy, por ejemplo, encontramos escándalos como el cartel de la toga en Colombia, que no es otra cosa que un tape y tape para favorecer a algunos y perjudicar a otros. Eso era lo que planteaba Álvaro Gómez Hurtado, y hablaba de una palabra especial de la cual yo le reconozco mucho al doctor Valencia y me agrada mucho poder tenerlo aquí en este espacio. Es dignidad. El ciudadano recibe los 50.000 pesos el día de votaciones, hasta los altos funcionarios que tuercen su camino, venden sus conciencias para poder tener los beneficios personales, incluso aquellos líderes políticos de su partido, el conservador, en donde no les importa acabar con los ideales simplemente si vamos a obtener un puesto de elección popular, un cargo de elección popular o un puesto bien remunerado. La dignidad, ¿cuándo se perdió la dignidad? Se pierde en diferentes momentos y en otros tantos se desdibuja. La muerte o el asesinato pues, de Álvaro Gómez Hurtado sin duda es una pérdida de dignidad para el país. Que no haya pasado nada, que no hayan habido responsables, es una pérdida de la dignidad para el país. Y eso me permite introducir un tema con el respeto de ustedes, y en el acuerdo de lo fundamental nosotros planteamos devolver la moral a la política. Y no se trata de un discurso, se trata de un ejercicio. Los ciudadanos tienen el deber y el derecho de condenar, no votar por los políticos que no se lo merecen, con los políticos que tienen jurídicas. El ejército, un escándalo de corrupción, verlos tengan los mejores, los diputados del cabo, moral, ser humano, tener dignidad, qué palabra tan bonita. La gente digna no se vende, la gente digna produce cambios. Álvaro Gómez producía cambios con dignidad, no llegó a ser presidente, pero la sola figura moral que él representaba impedía que el Partido Conservador se vendiera más al narcotráfico, al cartel de Cali, para exonerar a Samper de la investigación por el proceso 8000. La sola existencia de una persona moral en la escena política impedía que un partido político se vendiera al narcotráfico. Por eso lo matan el 2 de noviembre, y en diciembre venía la decisión de la comisión de acusaciones para absolver a Samper. Por eso lo matan, porque su sola figura impedía que se cometieran atropellos. Y de alguna forma a eso nos hemos dedicado los Valencia en el Cauca. Hemos condenado todo tipo de sinvergüencerías que han querido hacer el departamento, quizás sin producir resultados,
porque no hemos tenido ninguna dignidad política. Nosotros no hemos quedado ni de gobernador, ni de diputado, ni de concejal. Siempre hemos apostado a apoyar otras causas y resulta que también nos hemos equivocado en algunos apoyos que hemos brindado. Así que hoy decido aspirar, cuando menos como garantía para la política caucana, de que va a haber una persona que sabe cómo salir en el político, es tener una voz de casa que condene los atropellos al patrimonio público y los atropellos a los ciudadanos caucanos. Eso hace falta, esa es mi vocación básica en el departamento, eso es devolverle la dignidad a los caucanos y también que sea la oportunidad para decirle al electorado que nos está escuchando, hombre, la decisión es de cambiar el departamento comienza por no venderme, es muy fácil de hacerlo. Las cuentas están para que con 17,000 votos yo merezca ser representante a la Cámara. 17,000 personas deben estar viendo este programa, si no en su reproducción. Con que tomen la decisión de apostarle a la moral en la política, empezamos a hacer una transformación. Es así de sencillo. Luego vendrán otros procesos, ¿no? Este tipo, ¿para qué sirve? Entonces ya tendré yo que responderles, y para eso van a estar las redes sociales, para tener una comunicación directa. Tendré que responderles cuáles son las propuestas puntuales por el departamento, qué quiero impulsar. Pero la garantía básica es la condición humana, la calidad moral, qué tanta dignidad tiene el candidato. Y para terminar, una como y aprendí, pero ese es mi opinión y me lo merecí por otras razones diferentes a la política, porque incluso los conservadores no le dan la mano a los conservadores, eso es increíble. Me lo merecí porque una amiga consideró que necesitaba alguien de confianza en la Secretaría de Vivienda. Pero la tranquilidad para todos los caucanos es que jamás he recibido un contrato, no tengo afán, no necesito de la contratación pública, me siento orgulloso de ganarme la plata que me da el sustento con la que apoyo a mi familia, que no es rica, porque es un estigma que quiere generarse sobre las familias en Colombia, donde mi hermana y yo apoyamos bastante, mi papá trabaja y todos sacamos adelante la familia. Eso es una garantía para el electorado. Eso es importante que lo revisemos. Veamos frente a la competencia quiénes pueden decir lo mismo, quiénes no reciben contratos. Veamos por qué causas hacen política. Es que a mí sí me parece muy curioso ver cómo hay gente que su expectativa de vida depende de ganar esta elección. Hombre, cuando usted tiene esos afanes no puede ser un buen candidato porque usted no va a llegar a hacer bien las cosas. Eso lo pongo para consideración de los caucanos. Mi transparencia, mi tranquilidad frente a las elecciones. Mi vida no depende de esto, pero me la juego por esto. Y bueno, pruébenme. Hay muchos temas para tocar en el departamento del Cauca. Pongo la cuota básica y es transparencia y voluntad para hacer bien las cosas. Doctor Valencia, me corrige si no, me corrige. No. Si no fue así el mensaje, me corrige por favor, pero le entendí así. ¿Tendrá que ver esto con el discurso fuerte en contra del señor fiscal general de la Nación, del doctor Enrique Gómez? Hace poco se fue fuerte contra, seguramente con las razones y argumentaciones necesarias para hacerlo, ¿no? ¿No es darle poder al Ejecutivo? ¿Que el fiscal dependa exclusivamente del presidente al rendir cuentas? Pues tenemos que salir de la inmoralidad en que se encuentra el país, o inmoralidad no, la falsa moral que tiene el país. El fiscal ya depende del Congreso, el fiscal ya depende del presidente. Lo que se propone es que sea evidente para el ciudadano que es así, porque cuando sepamos que el presidente pone fiscal porque lo hace, lo puso el presidente Duque, cuando salgamos de esa falsa moral, podemos empezar a ejercer control. Cuando pongamos las cartas sobre la mesa, entonces cuando haya la violación de una niña en la calle 26 de Bogotá y empiecen a aumentar el número de atracos en Bogotá,
cuando en el departamento del Cauca aumentan el asesinato de líderes sociales, cuando en el departamento del Cauca hay homicidios por cuenta del narcotráfico, el que responde es el presidente. Porque es que el fiscal tiene que sostener su imagen política, porque es que al fiscal no le preocupan los votos, el presidente sí. Entonces, cuando destapemos esa falsa moral y reconozcamos que el presidente tiene que responder por la política criminal del país, empiezan a haber cambios, porque ya no puede un presidente Duque desentenderse del Cauca como está desentendido, ni desentenderse de Nariño, ni desentenderse de lo que pasó en Cali. ¿Por qué? Porque cuando el fiscal pase a ser responsabilidad del presidente, el presidente tiene que responder porque él no dio resultado con todos los atropellos que hubo el día del paro. Presidente, ¿usted por qué no hizo nada? Y el presidente sí tiene las herramientas necesarias para rodear al fiscal para que ejerza bien su función. Pero correcto, ese discurso que usted menciona fue en la Universidad Sergio Arboleda el 10 de noviembre en el evento que ya les comentaba. Pero no solamente, doctor Paredes, que con el tema de fiscal. En un Estado social de derecho como el colombiano, en donde se habla de los pesos y contrapesos, vemos entonces que las contralorías, la procuraduría, todas las IAS, pues terminan siendo del resorte del gobierno nacional, porque con una de democracia saben cómo se presentan esas ternas y cómo van quedando. Con absolutamente todo, y una concentración de poder dañina, que es lo que tiene hoy por hoy al gobierno nacional, como por ejemplo el escándalo oprobioso de la creación de más de 1.600 cargos en la Procuraduría General de la Nación, vísperas a una campaña política. Eso es imperdonable en un país democrático. Es una vergüenza, pero mire que también parte de la falsa moral que hay en la administración pública. Es que usted, para ser funcionario público o empleado público, pues tiene que darle el favor a un político. Eso es así. O sea, es que negarlo es hacernos tontos y no contribuye a la solución. Entonces, pongamos las cartas sobre la mesa. Casi, y esta es una propuesta mía, no es una propuesta de partido, casi que debería ser una ley que el funcionario público debe hacer política. Y usted me dirá, no, este tipo está favoreciendo la corrupción. Para nada. Es que ya la hacen, pero la hacen con la falsa moral. Por el contrario, cuando la gente pueda, los funcionarios públicos puedan presentarse como parte de una organización política, entonces el pueblo por fin puede hacerles control. Es que entonces yo ya sé el secretario aquí ninguna justificación, solo sucede cuando nos quitemos esa inmoralidad. Secretario de Agricultura, y entonces cuando quitemos esa inmoralidad podemos empezar a desenmascarar ese régimen de complicidades de la clase política con la clase empresarial. Pero bueno, son muchas figuras. Una sola es que el funcionario público pues pueda expresar claramente para quién trabaja. Entonces usted descubriría qué senadores son los que motivaron a que la Procuraduría tenga esos 1.200 puestos nuevos. Y usted ya sabe hacia dónde van los tiros. Y como ciudadano tiene derecho a indignarse. Y como ciudadano tiene derecho a votar por otro candidato que no sean esos senadores o esos candidatos presidenciales, y la democracia empieza a funcionar. Porque es que también hay otra cosa muy curiosa. En la democracia colombiana lo que menos fuerza tiene es el voto. Aquí hay un régimen electoral, hay un régimen político, hay un régimen de inhabilidades que regulan el voto. Entonces, casi que lo que hace el ciudadano es llegar a convalidar una situación que jurídicamente crearon unos avales. ¿Quiénes otorgaron los avales? 10 personas. Y el voto solo llega a convalidar esos avales. No, yo es muy típico avales de 5 partidos políticos.
el voto ha perdido poder. Una forma de devolverle poder al voto es que los funcionarios públicos expresen claramente a qué filiación política pertenecen. Entonces el voto se vuelve inteligente y se puede devolver un rechazo. Salvación Nacional aparece de manera providencial para que tengan esa oportunidad de rechazar lo que ya existe, ese régimen de complicidades. Todo el mundo sabe, doctor Paredes, quién es cuota de quién en cada gobierno, pero nadie, y me parece muy loable y acertada su posición, doctor Valencia, porque estamos en una doble y falsa moral del funcionario que llega con el aval y la bendición de un político y hace campaña política. Y cuando llega al cargo entonces se vuelve absolutamente técnico, impoluto, intachable. Y ahí es donde comienza quién responde políticamente por eso. Y usted le pregunta a los gobernantes de turno, no, es un acto democrático, un acto de meritocracia, etcétera. Pero doctor Paredes, aquí todos sabemos a quién pertenece cada funcionario y no hay una responsabilidad política. Y creo que es una muy buena y acertada propuesta que hace el doctor Valencia respecto a que es prácticamente, doctor Valencia, legalizar lo que todo el mundo sabe. Claro, eso es quitar la falsa moral, eso es quitar la falsa moral para que haya control. Y mire que lo mismo se puede predicar de los cultivos ilegales. ¿Cuánta complicidad hay de la clase política en el Cauca frente a la coca, frente a la hay complicidad de narcotráfico? Entonces, le aseguro que muchos serán por complicidad, porque no se toca un tema que es un flagelo para el Cauca. Y le agrego otro que es más grave que el mismo narcotráfico de la coca, la minería ilegal. Aquí no se está denunciando y aquí están acabando con los ríos y aquí están acabando con la selva y aquí están alimentando la violencia por cuenta de la minería ilegal. Que entre otras cosas es muy fácil de transportar porque transportar el oro es legal, pero el impacto ecológico y para las futuras generaciones no tiene precio. Los muertos que pone la minería ilegal no tienen precio para el país, pero no lo están denunciando. Entonces, eh, el voto tiene que volverse ese poder sancionador. Si yo sé cuáles son los problemas del Cauca, pero los políticos que actualmente están en el poder no lo están denunciando, con mi voto voy a retirarles el respaldo y se los voy a otorgar a los que sí hablan del tema. Es que cuando menos ya es una garantía que aparezca en la escena de la política nacional los problemas del Cauca. Pero es que aquí nos bloquean periódicamente las vías, diferentes gremios, diferentes organizaciones, y en Bogotá ni se enteran. ¿Por qué? Porque los políticos del Cauca están más interesados en perdurar en el poder, apoyando este tipo de organizaciones, que en solucionar los problemas del Cauca. Entre otras cosas, porque es muy buen negocio tener al Cauca empobrecido para con los recursos que ellos se apropian de la administración pública puedan seguir comprando esas voluntades baratas de gente con hambre. Y entonces el negocio es redondo. El Cauca sigue pobre y me sale muy barato comprar esas voluntades. Hubiese comprar los caucanos. Y yo no criminalizo al elector. Es una situación que se presenta así. Por favor, hay familias con hambre, que llegue el político de turno a llevarles un mercado. Pues yo no puedo condenar eso, por Dios, la gente tiene hambre. Pero sí puedo señalar a los políticos que han degradado la política, han acabado con la dignidad del pueblo solo por sus intereses mezquinos de perdurar y perdurar en el poder, porque entre otras cosas no saben hacer nada más que política. Esa es la garantía también de un conservador como Efraín Valencia, que no estoy apostándole a mi proyecto de vida familiar y económico a la política. Esa es una garantía. Esa es una garantía. Uy, qué pena, uno se apasiona todo, pero es que la verdad estoy un poco sorprendido de ver cómo la gente en el Cauca entró en el discurso de la desesperanza, en el Doctor Efraín, discurso de... Sí, por favor, dime. sí, ayer tocamos un tema muy importante que tiene que ver con las escrituras y dice una de las escrituras que tocamos ayer que por falta de entendimiento, de conocimiento, el pueblo se confunde, el pueblo se pierde.
que se camina a la dignidad de la salvación nacional. Hombre, el primer tema es la fe. Dios siempre permitió la llegada de otros pueblos a invadir Israel cuando el pueblo estaba desviado de la voluntad del Señor. Pero también cuando el pueblo habría aprendido su lección, permitía la llegada de bueno, primero llegaban jueces, pero cuando llegaba el momento, permitía la llegada de reyes, reyes que liberaran al pueblo. Y no estoy diciendo que estemos reclamando un rey ahora, pero yo sí creo que cuando el pueblo entienda que fe es lo más importante, empieza a hacer el sacrificio de no vender su voto. Y es un sacrificio porque hay una necesidad en la casa, porque hay una necesidad de que la hija estudie, porque hay una necesidad del mercado para la semana, porque hay una necesidad del ladrillo y el techo. Pero solo cuando el pueblo entienda que esto es por fe, que hay que hacer un esfuerzo y que las cosas no llegan gratis, que todo tiene un precio, en este caso el precio es no venderse, pues se apiada de su pueblo. Colombia y en especial el Cauca no puede seguir esperando que primero Dios haga algo por el pueblo para empezar a portarse bien. Yo creo que la fórmula es empecemos a portarnos bien para que Dios se apiade de su pueblo. Así está en las Escrituras. Soy creyente, no pertenezco a ninguna iglesia, pero escucho atentamente la palabra y creo que estamos en tiempos proféticos, que estamos en el momento en que Dios va a mandar gobernante, pero el pueblo teniendo dignidad. Entonces usted me pregunta puntualmente cuál es el primer paso, es que la gente pague el precio de merecerse un buen gobernante. Y ese precio es votar a conciencia, votar a dignidad y rechazar la compra a sus votos, condenarlos, no solo quedarse callados, condenar a todo el sinvergüenza que llegue a intentar comprarle su dignidad. Ese es el precio que hay que pagar. Si no lo logramos, pues nos merecemos seguir siendo gobernados por pueblos foráneos que solo saquean los recursos. Cuando usted habla de los guarismos, doctor Valencia, 17.000 votos, no es que sean, no son imposibles de reunir. Cuando la historia y la trayectoria conservadora del Cauca ha sido amplia, ¿qué referencia tiene usted de ese colectivo conservador del departamento del Cauca? Pues, que viene siendo nuestra generación guayaba para arriba, ¿no? Yo creo que hay mucho conservador con dignidad, y esto también para responder algo que tocabas al comienzo, de qué ha pasado con esa dignidad. Yo creo que mucha gente que elecciones para 45.000 votos del Partido Conservador, pero hay que entender que hay unos tráfugas como Navia, Fuentes, el flaco Silviamba, a ver cuál se me escapa. Que no importa que se me escape, los encuentra uno en la sede de Temístocles, allá están, y en la sede de Campo. Entonces no sé esa dispersión. Ponemos la foto y ahí le ponemos los títulos. Buenísimo. Buenísimo, ahí los ponemos para que la gente tenga criterio, hombre, porque no podemos seguir en la moralidad. Los que le he mencionado, todos han tenido una dignidad conservadora, han sido representantes a la Cámara, han sido alcaldes, se han beneficiado de haber sido conservadores y a la primera de cambio salen corriendo al que les garantice un puesto para el hijo y un contrato para ellos. Entonces eso no sé qué distorsión genere en los guarismos de los 45.000 votos, indiscutiblemente va a afectar, pero creo que la aparición en escena de Salvación Nacional avivará la llama de muchos conservadores que estaban frustrados por este tipo de personajes y que teniendo la oportunidad de revivir la quintesencia moral del Partido Conservador, como lo es el alvarismo, puede aparecer en la escena pública. Y agregarle algo más. Muchos conservadores de los que no se frustraron, que siguieron dando la pelea, pues tienen la oportunidad de llegar a un Salvación Nacional donde siempre serán tratados con respeto, no son objeto como ganado, que suman para alcanzar una elección. Aquí la premisa básica es el respeto por el ciudadano
y otra oportunidad que dentro del conservatismo no existía, el Partido Conservador del Cauca no existía, y era la oportunidad de que llegaran liberales, la oportunidad de que llegaran indígenas, la oportunidad de que llegaran otros sectores sociales para construir acuerdos en lo fundamental, que entre otras cosas no es ser permisivo a los intereses de todos, para nada, es, venga, la ley es para todos, la moral es importante, la reforma a la justicia es una necesidad, el medio ambiente es inaplazable, porque aunque nosotros lleguemos a las próximas elecciones, cuando parpadeemos ya no habrá un departamento que defender porque la minería y el narcotráfico han acabado con el potencial del Cauca, que es su biodiversidad. Entonces son cosas inaplazables que estamos invitando a la gente que participe sin que renuncien a su dignidad. Es que si un liberal, un indígena, vota por Salvación Nacional, está votando por salvar su departamento, no está votando por una cuota política. Nosotros desde el 1 de enero tenemos personalidad política, no tenemos burocracia, tenemos muchas ganas, tenemos propuestas. Entonces, votar por nosotros dignifica, votar por Salvación Nacional dignifica, y aprovecho la oportunidad para decir que voten por el Senado de Salvación Nacional y votemos por Enrique Gómez, nuestro candidato presidencial. Este apenas es el primer diálogo de muchos que vamos a tener, porque yo sí quiero darle la oportunidad al doctor Gonzalo Paredes, al departamento del Cauca, no a Efraín Valencia, al departamento del Cauca, de encontrar una candidatura que hable de dignidad, de recuperar la dignidad, no solamente para el pueblo, de recuperar la dignidad personal, un tema de coherencia política y de coherencia personal. Uno se queda sorprendido, doctor Paredes, de ver unos entramados de unas componendas que son vergonzantes. Para aquellos que tienen un proyecto de vida, el tema político, donde quiera que inicien ese proyecto, ¿no? Y es fe, ¿no? Lo dijo ahora, es fe. Esa fe agrada a Dios, ¿no? Y sin fe es imposible agradarlo, ¿no? Entonces, tener ese potencial precioso en el caminar en un proyecto tan especial como el que tiene a través de Salvación Nacional, pues hombre, te felicito, doctor Efraín, me parece que es necesario. Ojalá todos entendieran que no es un tema religioso, cúltico, legalista, simplemente es un estilo de vida, donde yo coloco en primer lugar a Dios para que mis proyectos que es doctor Efraín. Oiga, doctor Valencia, ¿tenemos salvación? Por supuesto que sí. Y termino ese comentario, iba a ser, no podemos caer en la desesperanza. Ni siquiera Venezuela, con todos sus fracasos políticos, ha terminado. Ahí está esperando ser rescatada, pero ahí está. Dios permita que Colombia no llegue a esa misma situación crítica, pero nunca es el final. La sociedad siempre sigue. La diferencia es en qué condiciones queremos hacer esa transición. Creo que estamos en el punto de inflexión donde la cual saldrá como de para sociales. Y me refiero a que tenemos una gente educada, la Universidad del Cauca y las universidades de Popayán producen buenos profesionales. ¿Tenemos con quién? ¿Tenemos con qué? Tenemos potencial mineral, tenemos potencial con las costas. Lo que nos hace falta es liderazgo político para planificar el departamento, convocar todas estas energías hacia objetivos comunes. Esa es otra de las funciones, ser un punto de encuentro para desarrollar objetivos comunes. Entonces, sí hay esperanza. Las sociedades jamás terminan, no hay que ser apocalípticos en ese tema. La diferencia es cómo queremos hacer la transición hacia un país grande, un país próspero, un país moderno. Y la transición es teniendo dignidad, porque Dios responde a la dignidad de su pueblo, a los que creemos en Dios. Para los que no, desde la ética también se explica. Si estamos votando por gente ética, pues ¿qué podemos esperar del gobernante? Solo acciones éticas. Pero mientras respaldemos la inmoralidad, pues ¿cuáles serán los frutos que produzca
esas elecciones. Si hay esperanza, creo que en estas elecciones vamos a ver cambios desde mi forma de entender el mundo y respeto la y invito a que compartamos el mundo, es tomar particular que padece todos los males de la nación. Y creo que aquí va a ser una intervención divina. Creo en eso. Agradezco el espacio que usted me brinda para poder hablar de estos temas y bueno, en futuras ocasiones podremos desarrollar las propuestas que tengo como candidato. Ese es Muchas gracias. Señor, doctor Paredes. Oiga, es así, ¿no? Reyes y sacerdotes ha hecho el Señor, ¿no? Escuche bien, reyes y sacerdotes. Los hombres que se encargan de llevar las riendas de una nación y otros que oran por esos hombres que se encargan de llevar las riendas de la nación, reyes y sacerdotes. Una pregunta saliendo del contexto. Azul desde muy niño, desde muy chico, nos dijo el doctor Efraín Valencia. ¿Tiene otro azul que le guste? ¿Otro azul que de pronto no le vaya a tocar los ánimos al doctor Carlos Enrique? ¿Algún otro azul, doctor Efraín? El azul cielo, el azul cielo. Me encanta vivir en la finca, me encanta levantarme y ver la montaña, me encanta ver el aire. Eso suena muy romántico y pareciera armado como un cliché para ser político y les juro que no. Yo, una de las cosas que la oportunidad fue tener esa relación con la tierra desde otro punto de vista, no renunciando a mis creencias, pero permitirse maravillar de la naturaleza. Eso es un clic. Hay un momento que hace un clic. Deja de ser poesía y retórica y se convierte en una vivencia. Y a mí me motiva el azul cielo. Pero quiero... Yo pensé que íbamos a cerrar con algo glorioso. El azul, yo hablaba de un azul por allá de la capital. Muy bello. No, es que Chalo lo quiere meter a ver si usted hincha del Millonarios, así de fácil. ¿Usted hincha de qué equipo es? Gracias, doctor Carlos Enrique. Muchas gracias, doctor. El Millonarios era el equipo de mi abuelo. Yo, la verdad, me retiré del fútbol porque me pasaron varios incidentes yendo al estadio. Se volvió una tortura para mí ir al estadio. Y para hincha radio, pues prefiero no participar del fútbol. Lo motivante del fútbol es estar en la tribuna y sentir esa energía del colectivo apoyando un equipo. Pero sí quiero darles una reflexión. Miren que yo, a pesar de que mi trayectoria le hice con el Partido Conservador, mi primer partido político fue Salvación Nacional. Yo era quizá la mascota, pero recuerdo una anécdota con un señor que se llamaba Fernando San Clemente Molina, conservador de Bogotá. Seguro quiso cambiar la bandera tiempo, quedé con mi bandera y hasta me indigné con 4 años. Mi primer partido fue Salvación Nacional. Nos arrebataron la personería jurídica del narcotráfico que asesinó a Álvaro Gómez Hurtado y pues regresé. Cuando empecé a hacer la actividad, el partido conservador que había disponible era el Partido Conservador Colombiano, pero hoy hay otra alternativa de partido conservador que se llama Salvación Nacional, donde invitamos a consensos desde la luz conservadora. Pero al final de cuentas, Charito, por dentro la sangre es roja. Así de fácil. La sangre es roja. Quédese con su banderita del Millonarios, usted siga ahí metido en su paseo, no me Hay sangre azul, doctor Carlos Enrique, el abuelo, hay sangre azul. Ah, sí, azul de metileno. Mucho conservador en el Cauca. Mucho conservador en el Cauca que anda buscando dignidad. Aquí hay una posibilidad. Póngale alegría. ¿Cómo? A los conservadores del Cauca, pónganle alegría que hay con quién. Siéntase tranquilos. Tenemos cómo. Estamos trabajando. Pónganle alegría que vamos a cambiar las cosas. Pero Alegría también se fue para otro lado. ¿Quién? Alegría también se fue para otro lado. Qué tristeza. Qué tristeza la de Alegría. No me queda tan claro cuál fue su apoyo a la gobernación, candidato a la alcaldía. Pero el que se va
contratos. Respeto. Como era que decían las abuelas, Chalito, el que se va no hace falta, ni el que llega sobra, algo así era. Doctor Efraín Valencia, candidato a la Cámara de Representantes por el Movimiento Salvación Nacional, con el número, ¿qué número le correspondió? El 102, el segundo número, 102, en la coalición Partido Conservador, Salvación Nacional y Colombia Justa y Libres. Bueno, vuelvo y le digo, este es el primer diálogo de varios que tendremos, porque me interesa conocer un poco de la propuesta de lo que se hará desde el Congreso de la Reforma de la República para los temas de reforma, sobre todo de política criminal y todo lo que tiene que ver con el tema de legalidad y la recuperación de la dignidad de las personas, no solamente del Cauca, sino en Colombia. Doctor Gonzalo Paredes, ¿con qué se despide? Claro que sí, hablando de fe. De hombres de fe, Abraham, Moisés, David, todos estos hombres de fe, ¿no? Pero Hebreos 12 nos lleva al autor y consumador de esa fe. Entonces, los ojos deben ser puestos, tal como dice Hebreos 12, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Coloca los ojos en el Señor, mira, ten el Cristo en proyectos éxitos. Tránsfugas, nos despedimos. Doctor Valencia, mil gracias. A ustedes, bendiciones para todos. Bueno, tendremos la próxima semana diálogo. Mucho gusto. Explícito, muy claro, contundente de las propuestas que hará el doctor Efraín Valencia, a quien le enviamos un agradecimiento muy especial por aceptar esta invitación. Y bueno, salvación nacional. Yo creo que vamos a tener que buscar salvación para muchas cosas, doctor Paredes, porque esto cada vez está peor. Hay una mayor salvación y tiene un nombre, salvación. Viene de ese hebreo Yeshua. Y Yeshua es Jesús. Él es la salvación. Esto es precioso. Lo que pasa es que Chucho no es candidato, doctor. No es candidato, pero esperemos que Chucho sea candidato y nos metemos en esa campaña, doctor. Él es el todo en todos, recordemos. Doctor Gonzalo Paredes, mil gracias. Nos vemos. Un trabajo. Mañana les va a gustar. Doctor Paredes, mil gracias. Bueno, ahí está el doctor Gonzalo Paredes. Televidentes, nos despedimos antes de agradecer su sintonía. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana en punto de las 7 de la mañana en pitodigital.com.